Imagina crear un ser a tu imagen y semejanza con la capacidad de aprender, razonar y hasta tomar decisiones. ¿Qué sucede cuando lo creado se vuelve más grande que el creador? ¿Estamos listos para enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho? Nosotros hemos aprendido las reglas, los valores y los signos de la sociedad en la que vivimos. Ahora, imaginemos esto aplicado a la inteligencia artificial. Al final, las IA son creadas por nosotros, reflejan nuestras propias creencias, nuestras normas y hasta nuestras confusiones. Esta maravilla humana no solo está diseñada para aprender y diseñar datos, sino también para convertirse en una extensión de la sociedad. Precisamente eso es lo que ocurre con los primeros cortometrajes de The Matrix Animatrix de Majiro Maera, una película antológica de ciencia ficción animada que expande la historia del universo de las películas de Matrix, además de proporcionar historias paralelas que expanden el universo y se vinculan con la serie de películas. Por consiguiente, nos adentraremos en la investigación de Marvin Harris, quien fue un destacado antropólogo cultural cuyos conceptos sobre la cultura y estructuras sociales nos permiten entender sobre la tecnología, las transmisiones culturales, los conflictos entre generaciones que forman un papel crucial para la narrativa de Matrix. Comencemos con el primer concepto, la endoculturación. Harris nos dice que toda relación es una simetría de poder, lo que se refiere a este proceso por el cual los individuos aprenden y asimilan las normas, valores, comportamientos en la cultura que están inmersos. El aprender a hablar, a saludar, a decir gracias, son procesos continuos que no solo ocurren en la infancia, sino a lo largo de toda nuestra vida. La endoculturación se ve reflejada en la primera parte. Al principio, los robots fueron creados por los seres humanos, a su imagen y semejanza, como se dice en la película, para realizar diversos trabajos que antes se encontraban presentes en el día a día de los humanos. Después de esta revolución, la sociedad se sumergió en un ambiente de vanidad, corrupción y decadencia. En este punto, las máquinas asimilan comportamientos y actitudes humanas, pero que carecen con el reconocimiento necesario para ser vistas como entidades de pensamientos y dignidad propia, siendo fieles a recibir órdenes. Este abismo se ve en nuestro día a día, con el avance de la tecnología en donde los jóvenes se ven cada vez más inmersos en una forma de vida aislada e irreal. El abismo cultural se manifiesta en una escena clave. El juicio al robot B1-66ER, el primero que dañó a su dueño que intentaba destruirlo. A pesar de debates sobre la naturaleza sobre cómo ser racional, la reacción de los líderes políticos de la humanidad fue drástica y desalentadora. Ordenaron la destrucción de B1-66ER, un método de retención desesperado que, lastimosamente, solo era el comienzo. Por lo que, somos nosotros quienes causamos este abismo generacional al rechazar lo diferente y deshacernos de lo que no encaja en nuestras nociones, olvidando que el verdadero progreso radica en la apertura al diálogo y la empatía sobre aquellos que son distintos a nosotros. ¿Cómo las máquinas transforman la cultura humana? Finalmente, debemos mencionar el concepto de difusión cultural, que trata sobre cómo los elementos culturales, como la tecnología, se propagan de una sociedad a otra. Con las máquinas y la inteligencia artificial, la difusión no es solo cultural, sino también tecnológica, pues las innovaciones tecnológicas de un país o una sociedad pueden afectar a todo el mundo. En Animatrix, el rechazo a la difusión se hace evidente cuando los humanos se niegan a aceptar a las máquinas, como iguales. Estas formas de conciencia buscan ser reconocidas como entidades con pensamiento y emociones ante la Organización de las Naciones Unidas. No obstante, son rechazadas por los entes más poderosos del mundo, quienes se sienten amenazados por la autonomía de las máquinas. De cierta forma, el rechazo refleja cómo la incomprensión entre generaciones puede llevar a conflictos significativos y a una ruptura en relaciones entre especies. Como vemos en el corto, una horrible ola de violencia que se desató por la división entre humanos y máquinas. En Animatrix, el rechazo a la difusión se hace evidente cuando los humanos se niegan a aceptar a las máquinas como iguales. Estas formas de conciencia buscan ser reconocidas como entidades con pensamientos y emociones ante la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera, los tres conceptos se entrelazan de forma compleja en la narrativa de Animatrix.
los cuales no solo estructuran la relación entre humanos y máquinas, sino que también nos hablan de dinámicas que persisten en nuestra propia sociedad. Dentro de la endoculturación se hace presente una integración desigual y unilateral, ya que las máquinas no son vistas como entidades con derechos o autonomía. Incluso en nuestras relaciones humanas, muchas veces integramos al otro sin reconocer su individualidad o su derecho a existir bajo sus propios términos. La endoculturación, entonces, no solo es un aprendizaje, sino también una herramienta de control cuando no se acompaña de reconocimiento. En Animatrix, los entes más poderosos del planeta ven a las máquinas como una amenaza a su posición dominante, mientras que no dan ni la más mínima posibilidad de aceptación. Finalmente, la resistencia a la difusión cultural plantea un dilema crucial. ¿Qué ocurre cuando una cultura rechaza compartir o aceptar elementos de otra? En los cortometrajes, los humanos se consideran seres superiores y se niegan a adoptar la libertad de las máquinas, temiendo perder su hegemonía. Sin embargo, las máquinas no solo adoptan elementos culturales humanos, los transforman y construyen en algo propio, algo nunca antes visto. En retrospectiva, la historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo la búsqueda del poder y la dominancia ha llevado a conflictos y guerras que han causado enormes sufrimientos y pérdidas. Desde las guerras mundiales hasta la creación de la bomba atómica, hemos visto cómo nuestra obsesión por el poder ha puesto a la humanidad al borde de la autodestrucción. Y la ironía es que, mientras nos volvemos más avanzados tecnológicamente, también nos volvemos más capaces de destruirnos a nosotros mismos. En este sentido, el corto de Synchronized de Animatrix refleja muy bien las condiciones humanas. Nos muestra cómo, si no comprendemos bien lo que estamos creando, podríamos enfrentar un futuro donde la humanidad ya no sea dueña de su propio destino. Es un recordatorio de que, mientras avanzamos tecnológicamente, debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. De esta manera, Animatrix nos ofrece una visión crítica de nuestra propia realidad y de lo que puede suceder. Aprendemos a vivir con armonía con las tecnologías que creamos. Si aprendemos de la historia y entendemos cómo las creaciones culturales se difunden y evolucionan, podremos guiar nuestro futuro de manera más consciente. El futuro está en nuestras manos, pero también en las manos de lo que creamos. Con esto concluimos el análisis de Animatrix, esperando que los conceptos de antropología cultural gestionados durante este video les sirvan en su día a día. Gracias por acompañarnos y nos vemos. Hasta la próxima.